Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy les voy a hablar acerca del verbo, pero primeramente lo que vamos a hacer es identificar lo que son verbos regulares e irregulares. Cuando nosotros hablamos de verbos regulares son aquellos donde la raíz no sufre ninguna alteración, donde el conjugar el verbo en diferente persona y número no va a tener ningún cambio su raíz. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuál es la raíz de un verbo? La raíz del verbo es lo que queda cuando quitamos la terminación ar, er o ir. Por ejemplo, tenemos el verbo amar. Si le quitamos la terminación ar, nos va a quedar am, es decir, am. Por lo tanto, esa sería la raíz del verbo amar. Y al conjugarlo en diferentes personas y diferente número, si ese am se mantiene, quiere decir que el verbo va a ser regular. Por ejemplo, el amó, el verbo ahí se está conjugando ya en primera persona y ven que se está manteniendo la raíz am, entonces es un verbo regular. Ellos amaron, también en ese caso se mantiene la raíz am al conjugarlo ya en otro número y en otra persona. Y en nosotros amamos, también en el verbo amamos ya conjugado se mantiene la raíz, por lo tanto el verbo amar va a ser un verbo regular. Lo mismo con temer, tenemos el verbo temer que es un verbo que está en infinitivo. Cuando hablamos de que el verbo está en infinitivo es porque el verbo tiene su terminación en ar, er o ir. Entonces en este caso, como termina en er, es un verbo en infinitivo, es decir, que no ha pasado por ninguna conjugación. Entonces, al quitarle a ese verbo temer la terminación er, la raíz va a ser ten, es decir, ten. Esa raíz se tiene que mantener al conjugar el verbo en todas las formas verbales, y si se mantiene esa raíz va a ser un verbo regular. Tenemos el ejemplo, yo temí y ellos temieron. Se mantiene la raíz ten, entonces eso es un verbo regular. Ahora, cuando hablamos de verbos irregulares, es todo lo contrario, es cuando esa raíz cambia. Entonces tenemos el verbo caber, que está en infinitivo porque tiene la terminación er, y si eliminamos esa terminación, la raíz va a quedar cap, es decir, cab. Entonces esa raíz tiene que mantenerse para ser un verbo regular. Si esa raíz cambia con solo una vez que cambie en una forma verbal que cambie, ya es un verbo irregular. Por ejemplo, en primera persona, yo quepo. Ven que ahí ya no se mantiene la raíz cap, cambió totalmente. Puede cambiar totalmente, puede cambiar solo una letra, pero con que cambie la raíz ya es un verbo irregular. En este caso cambió totalmente la raíz, que ya se convierte en que, y es un verbo irregular. Vean que si lo conjugamos en el tú, la raíz se mantiene, pero ya en una cambio que es en primera persona, al decir yo quepo. Quiere decir que es un verbo irregular. Acá hay otros verbos irregulares, el verbo tener, el verbo hacer, el verbo poner, son verbos irregulares. En este caso, tener es un verbo irregular, hacer es un verbo irregular. ¿Por qué? Porque hacer, yo le quito la terminación er, la raíz va a ser hac. Entonces esa raíz se tiene que mantener, pero si yo lo conjugo en primera persona y digo yo hago, vean que la raíz cambió y en vez de c es una g. Entonces al cambiar ya es un verbo irregular.